Buenas tardes, mis amadas hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. En este día vamos a tener nuestro tema bíblico acerca del nacimiento de Jesús, ¿ya? Estaremos leyendo en el Mateo capítulo 1, desde el verso 12 en adelante, hasta el 24, ¿ya? Mire lo que nos habla la palabra en el verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumplieran los dichos que él, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Bien? Ya, Dios lo bendiga. ¿Ya? Entonces, en referencia a este tema, ya vamos en esta hora a estar hablando acerca de el nacimiento de Jesús. Pero primero, antes de todo, vamos a hablar de este concepto que tiene que ver un poco de descubriendo el árbol genealógico de Jesús. Vamos a partir de dónde viene Jesús, el Hijo de Dios, ¿ya? Para que todos nosotros podamos comprenderlo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de generaciones, es porque estamos hablando de un proceso de varias personas, de grupos familiares que son integrados obviamente por personas, ¿ya? Ahora, en aquel entonces, para el pueblo, pueblo de Israel era muy importante porque así pueden conocer los orígenes de aquellos, de las personas, las generaciones que iban transcurriendo y de dónde viene, y cada uno de estos iban quedando un registro de todo esto, ¿ya? Hasta la actualidad, para nosotros también es importante saber cuál es nuestra generación, etcétera, ¿ya? Porque en ella podemos descubrir cuáles han sido nuestros antepasados, a qué tenemos derecho, sobre todo hoy día eh, podemos tener tal vez algún beneficio, etcétera, muchas cosas que hoy día pudiéramos descubrir, pero en este tema que acerca de Jesús había algo más allá que tiene que ver con la bendición de Dios, ¿ya? Recuerden ustedes que los primogénitos, cada primer hijo tenía una bendición especial. Era así también para Jesús, ¿ya? La definición en sí, como genealogía, es un estudio tanto ascendente, ¿ya? Y de la descendencia de una persona. O sea, va de menos a más, de donde surge las primeras personas que se unen y de ahí empiezan a haber hijos, tras otro hijo, etcétera. Y empiezan a formar un árbol con muchas ramas, ¿ya? Y cada consolidación de pareja nacen nuevos frutos con nuevos hijos y empieza a crecer este árbol genealógico, ¿ya? Cada una de estas van quedando en un registro de existencia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la genealogía y su relevancia esto es importante porque es una identidad tanto sincrónica como diacrónica. Cuando hablamos de estos conceptos, estamos hablando de cuáles enlazados están, de cuál es el orden que puede llevar ascendente, ¿ya? Y qué tiene que ver el uno con el otro. Esto es igual cuando miramos un árbol, ¿ya? Cuando miramos, por ejemplo, una vid, por ejemplo, ¿ya? Y vemos que tiene distintas ramas y aparece un fruto, que en este caso es la uva, pero cada uno de ellos se empieza a desprender y empieza a formar varios más, ¿ya? Genealogía bíblica atestiguan el importante papel que ejercían en las familias, ¿ya? Entonces, cada familia tenía una connotación, un reconocimiento, ¿ya? Y obviamente iban ocupando un espacio dentro del pueblo de Israel porque tenían eh, algunos grados de privilegio o de bendiciones, ¿ya? Ahí destacamos en el Antiguo Testamento la alianza de Dios que hizo con Israel. Ahí surge Abraham como el gran progenitor de todos. La promesa del Mesías anunciado por los profetas, ¿ya? Que es parte de la culminación, la máximo que tiene que ver con referente a la salvación del hombre. Por lo tanto, no era cualquier cosa
que pudiéramos hablar acerca de la genealogía de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? ¿Cuál es la línea que viene de él? Porque de él viene la bendición. Recuerden ustedes las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Ya? Le dio esa una nación grande, una nación bendecida que pueda bendecir a otra. Por lo tanto, ahí se desprenden muchas cosas, ¿ya? Y de ahí surgen muchas bendiciones para todos, ¿ya? Por lo tanto, la representación del árbol de Isaí es muy, pero muy importante. Cuando hablamos de esta representación del árbol de Isaí, no es menor, puesto que obviamente empieza a haber una gran connotación. Mire lo que nos habla en Isaías capítulo 11, desde el verso 1 en adelante, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, una vara, ¿ya? ¿Se entiende? Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Recuerdan? ¿A quién pasó esto? Refiriéndose a Jesús. ¿Cuándo? Cuando fue el momento del bautismo, ¿ya? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan su oído, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia en cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea, estamos hablando de dónde viene Jesús, estamos hablando del mismo Erí. Entonces, cuando hablamos de este árbol genealógico, ya tiene que ver algo pero fundamental de Isaías, hay un gran profeta, ya, que viene con un justo mesiánico de poder traer la salvación a los hombres. Va a salir el que ha de juzgar, el que va a traer bendición. O sea, no es menor. ¿Ya? La genealogía de Jesús, por lo tanto, implica su definitiva inserción en la historia de toda la raza humana. Por eso, cuando hablamos de la genealogía, hablamos de listas, ¿no? De grupo de personas, ¿ya? Que representan diversas formas. Antiguamente se podía hacer, hasta el día de hoy se puede hacer de distintas formas. Antiguamente lo hacían por juxtaposición, ¿ya? O en forma literaria. Ya, en justa posición tienen que poner uno junto a otro, uno sobre otro, así ordenadamente, de nombres. Ahí vemos, por ejemplo, en Primera de Crónicas, ¿ya? Capítulo 3 y empieza hablando de los primeros versos, dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón, Amor el primogénito, ¿ya? Aminoam, Jezreelita, el segundo Daniel de Abigail, la de Carmet, el tercero Absalón, hijo de Maaca, etcétera, 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 etcétera. Empieza a hablar por nombres. ¿Quiénes? Los hijos de David. Esa es otra forma de poder formar una genealogía. Aparece también los enlazados, ¿ya? Con el verbo de poder, con algún verbo que lo adjudique, ¿ya? Ahí lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 5, ¿ya? En los versos 30 en adelante. Miren, veamos qué es lo que nos dice ahí. A ver, ahí nos habla acerca de algunas cositas. A ver. eh, en el cual dice, en el verso 11 dice, los hijos de Gad habitaron frente a ellos de la tierra de Joel fue el principal. Y empieza a nombrarlos, etcétera, etcétera. Y empieza a nombrar unos tras otros, ya identificándolos a los hijos. ¿Ya? Lo empiezan a enumerar. Mire lo que nos habla ahí en Génesis capítulo 5. Lo empieza a dar un orden, ¿ya? Uno tras otro, ¿ya? Veámoslo. Este es el libro de la genealogía, ¿ya? De Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hombre, lo creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, y el día en que fueron creados. Vivió Adán tanta cantidad y engendró un hijo, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set
800 años engendró hijo e hija, y fueron todos los días que vivió Adán tanta cantidad de años, ¿ya? Y así empieza a nombrar uno tras otro en forma de cantidad de años que fueron viviendo cada grupo de personas. Es otra forma de poder identificar. Entonces, aquí podemos identificar claramente dos aspectos fundamentales. Primero, engendrar, hijo de. Acuérdense que en la Biblia, en los evangelios, el hijo de. Esa es una manera de poder decir, ¿ya? O de engendrado, ¿ya? Ya, usar la palabra engendró a. Esas son las dos formas en las cuales se usaba para poder determinar esta cosa, ¿ya? Ahora, tenemos una comparación entre Mateo y también la tenemos con Lucas, los dos evangelios. Entonces, miren la diferencia, ahí aparecen dos triángulos o dos árboles, ¿ya? Que son distintos, ¿ya? Podemos ver el de Mateo en el cual dice la raíz que la hace los primeros, ¿ya? ¿Quiénes son los primeros? Adán y Eva, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar hasta Jesús mismo o Dios mismo, que sería ya el último nivel, ¿ok? Pero Lucas, al leer Lucas capítulo 3, este árbol genealógico está invertido, ¿ya? En vez de partir por la base, en parte desde arriba hacia abajo, desde Jesús presente, y por último, debería terminar en Adán y Eva, pero no es así, termina, mire, entonces, por lo tanto, aquí podemos ir conociendo algunas cosas muy importantes. Mateo ya menciona dos cosas muy importantes acá. En Mateo capítulo 1, verso 1 al 7, ¿ya? Puede irlo viendo usted. En Mateo capítulo 1, del 1 al 7, empieza usted a ver toda la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Así parte, ¿ya? Entonces denomina a dos personas. Abraham es el que comienza la historia de la promesa. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, y que ahí van a ser benditas todas las naciones. O sea, por medio de esa generación, nosotros alcanzamos la salvación, alcanzamos los beneficios de Dios. Y también aparece un rey, que este es David, al rey que se le promete un reino eterno. Entonces, a Jesús no se le reconoce como un rey así como en un momento, sino un rey que iba a venir a reinar en forma ya eterna, ¿ya? Entonces, el nombre de David, promesa, marcan la vía desde Abraham hasta Jesús. Ahora, desciende directamente tanto de Abraham como también del rey David. Entonces, cumplen las dos áreas, lo que lo convierte en el heredero legítimo al trono de Israel. Bien, si lo vemos desde el punto de vista de Mateo. Pero veamos ahora en Lucas, ¿ya? Lucas se ve en una forma invertida, como le dije anteriormente, y mostrando algunos elementos, ¿ya? En la cual se encuentra de arriba hacia abajo. Entonces está invertido. Lucas 3, verso 38, nos empieza a revelar estas cosas. En Lucas capítulo 3, los versos 38, nos revelan el origen de todas las cosas. Y mire cómo termina el verso 38. Hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, se da cuenta que Lucas parte por Jesús, ¿ya? Y ahí empieza a ver hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Y quién es lo primero? Es Dios. Dios creó a quién, Adán y Eva, y luego empezó a tener hijos. Y ahí aparece un hijo, Seth. ¿Qué tiene que ver Seth en todas estas cosas? Si Adán tuvo dos hijos, nosotros lo acordamos, ¿no? Caín y Abel, ¿cierto? Y lo tenemos presente, y que uno mató al otro. Pero Dios tenía que hacer algo ahí especial. Ya lo vamos a hablar. Entonces, referente a lo mismo, veamos esta comparación.
¿ya? De Mateo y de Lucas, ¿ya? Entonces, la genealogía de Mateo y Lucas, ¿ya? Se enfoca en Jesús, ¿cierto? ¿Ya? Entonces se va enfocando en Jesús, ¿ya? A ver. Ya. En Jesús, ya identifica a José y María como quienes, como los padres terrenales de Jesús, con un nacimiento de qué tipo? Tipo virginal, ¿ya? De una mujer virgen. Y milagroso, ¿por qué milagroso? Que no hubo contacto humano, sino que el Espíritu de Dios se puso sobre quién, sobre María, y esta quedó en cinta o en preñez, o en embarazo. ¿Sí? Lucas comienza su genealogía con Jesús y avanza hacia Mateo y avanza, ¿ya? ¿Hacia dónde? Hacia lo contrario. Sin embargo, Mateo comienza con Abraham y avanza hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre las dos genealogías. ¿Se entiende o no? Lo vuelvo a repetir. En Lucas comienza desde Jesús, desde arriba, se empieza a formar hacia abajo la genealogía y lo empieza a nombrar a todos hasta Adán y Eva, ¿ya? Y Adán y Eva fueron creados ¿por quién? Por Dios, alabados, raíz de la cosa. Mateo lo ve lo contrario, empieza de abajo, desde Adán y Eva, y empieza a formarse la genealogía de los hijos hasta llegar hasta Jesús. Amén. Entonces Mateo usa la forma verbal, hijo de, así lo ve Mateo, hijo de. Abraham fue el padre de Isaac y Lucas lo usa como el sustantivo, dice José, hijo de Elí. ¿Se da cuenta cómo se expresan en forma semántica? Entonces Lucas presenta un linaje tanto paterno, que es directo, pero Mateo lo introdujo con palabras más explicativas. Y es más aún, si usted lee a Mateo, dice que son 14 generaciones. Se repite 14 generaciones, después dice 14 generaciones más, y después vuelve a decir 14 generaciones. ¿Cuántas veces de 14? Tres. ¿Ya? Es un total de 42. ¿Sí? 42 generaciones que pasan. Pero sin embargo, si usted las cuenta, las de Mateo, son 41. ¿Y entonces por qué dice 42? Hay un error entonces. Se equivocó con las matemáticas. ¿Ya? Sino hay una explicación ahí. ¿Sí? Entonces, aquí contó dos veces. ¿Ya? Entonces, ahí surgen conceptuaciones. ¿Ya? Sin embargo, Lucas lo ve de una manera distinta. Si usted cuenta todas las personas que aparecen en Lucas, ¿ya? Son 57. Es la misma cantidad de, eh, de generaciones, ¿ya? 57 personas, ¿ya? Entonces, Mateo hubo algunos que los omitió y Lucas y otros que ingresó a todas estas formas, ¿ya? Lucas incluye 57 personas, ¿ya? Mientras que Mateo solo a 41, denominando tres grupos de 14 generaciones. David, entonces, de David a José, los únicos nombres en ambas listas que se corresponden entre sí son las de Zorobabel y de su padre, Salatiel. ¿Ya? Ahora, Mateo introdujo solamente, menciona a esposas y hermanos, ¿ya? A diferencia de Lucas. Entonces, son distintas maneras de poder verla. Ahora, ¿qué representan todas estas cosas? ¿Ya? ¿Por qué aparecen dos nombres para Jesús? Entonces, cuando hablamos que Jesús tiene dos nombres, ¿cuáles fueron? Emanuel y Jesús. En Mateo capítulo 1. ¿Qué dice Mateo capítulo 1? Volvamos a Mateo entonces. Mateo 1, ya, verso 23, y dijo así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero en el último verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cuántos nombres tenía Jesús? ¿Dos o uno? ¿Ya? Es uno.
es Jesús. Solamente que nosotros tenemos que diferenciar que Jesús es Emanuel, era el que en todos los hombres estábamos esperando. Las generaciones estaban esperando ¿a quién? Al Dios que se iba a revelar. Dios. Amén. Sin embargo, en Lucas capítulo 3 ya nuevamente aparece este concepto, ¿ya? ¿Qué nos habla en Lucas capítulo 3? Lucas 3 verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. O sea, fue reconocido Jesús entre todo el pueblo. Ahora, ¿qué significa la palabra Jesús? Dios, ¿ya? O Yeshua, ¿ya? Es una combinación de Yahvé, ¿ya? El alma, el libertador, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy haciendo alusión a estos nombres de este genealógico? Aparece algo fundamental, amado hermano, que es necesario que nosotros podamos ir conociendo y podamos ir descubriendo qué cosas en en este sentido aparecen importantes. Mire lo que nos habla en Génesis capítulo 4, verso 26. Mire, y aconteció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó a su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, vamos ordenando estos conceptos genealógicos. Al principio, Dios es la raíz, ¿sí? ¿A quién creó? A dos, una pareja, Adán y Eva. Y de esto surgieron hijos e hijas, dice la palabra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son? Destaca a Caín y Abel. ¿Sí? Ocurre que en ese entonces, en el huerto del Edén, ¿ya? En el huerto me refiero, estaba todo el jardín del Edén, pero al centro es el huerto. Al centro del jardín estaba el huerto donde estaban los árboles. ¿Y qué árboles estamos hablando? Estamos hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida, ¿sí? Estaban los dos arbolitos. Entonces, ¿qué es lo que hizo a Eva? Comió del fruto prohibido, ¿sí? Lo comió y ciertamente sus ojos fueron abiertos. Pecó. Pecar es desobedecer, ¿sí? En otras palabras. Y vio que estaba desnuda, o sea, entró el pecado. Y ella compartió el fruto con quién? Con Adán. Ambos pecaron. ¿Qué le ocurrió? Dios viene y los destituyó, los sacó de aquel lugar. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran quedado así en esa condición de pecado, pecaminosamente, ellos hubieran podido nuevamente ir a coger del fruto, a tomar del fruto de la vida. Al comer de la vida, nunca lo hubieran podido cortar ese proceso, ¿ya? Y hubieran sido eternos, ¿ya? Y siempre han estado en pecado, ¿ya? Ahora, como estas personas, Dios viene y cerró la entrada al huerto de Edén, acuérdense ustedes de lo que estoy leyendo, ¿ya? Cerró la entrada al huerto y los destituyó a ambos. ¿Para qué? Para que no comieran el fruto que estaba allí, el fruto de la vida, ¿sí? Entonces, dado esta misma condición que estaban ahí, Dios hace un pacto con ellos, ¿ya? Haciendo un sacrificio con ellos y les perdona el pecado ¿a quién? A Adán y a Eva, y les vuelve y les viste con pieles. ¿De qué? De animal. Eso revela que hubo un sacrificio, como lo que nos hablan en el tiempo de quién? Del sacerdocio. Entonces les perdona, ¿ya? Y les vuelve a vestir, pero los ¿sí? Entre todas estas cosas que ocurren, como entró la maldad, etcétera, al hombre, sus hijos cometen un gran error. ¿Quién? Caín y Abel, ¿ya? ¿Quién mató a quién? Caín mató a quién? A Abel, ¿sí? Entonces quedó solamente un hijo,
Entonces Dios tenía que hacer un nuevo pacto, porque si no, ¿dónde iba a salir el primer hijo primogénito? ¿Dónde iba a salir una línea mesiánica? No se podía. Entonces, Adán y Eva tuvieron un hijo y a este se llamó Set, ¿ya? Entonces, este hijo nuevo que nació, nació bajo el perdón de Jesucristo, el perdón de Dios cuando Dios perdonó a quien, a Caín, perdón, a Adán y Eva, cuando los perdonó, ellos ahora pudieron tener un hijo y llamaron Set, ¿ya? ¿Cómo y qué significa este? ¿Ya? Porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de haber, ¿ya? De acuerdo, entonces, si miramos ahora para atrás la genealogía, como la vimos de antes, ¿se acuerdan que vimos esta invertida? Aparece Jesús, la de Lucas, el presente, y aparece Dios. Entonces, cuando hablamos que está Dios allí, ¿ya? Llegamos a la base de las cosas. Entonces, antes de Dios, ¿quién estaba? Adán y Eva, ¿cierto? Y después surge el Hijo. ¿Quién? Set. Entonces Jesús viene a nacer por esa línea delgada, ¿ya? Delgada y larga, ¿ya? Y llega hasta Set. Y de Set sale Adán, ¿sí? Y de Adán llega nuevamente hasta Dios mismo. ¿Se da cuenta cómo se van uniendo? Por eso Jesús en uno de los versículos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Entiendo? Yo soy el punto prohibido para los hombres, ¿cierto? Ya, muy bien. Espero que me vayan siguiendo porque esto es bastante complejo de poder entender. Entonces, el significado de estas cosas, entonces, ya nos van revelando ya el árbol que simboliza la vida del proveniente creador. La Sagrada Escritura hace referencia desde el principio de la Biblia que menciona el árbol de la vida. Es lo que yo recién le estaba comentando a ustedes, ¿sí? Acerca del árbol de la vida. Que aparece en Génesis capítulo 2 verso 9, ¿ya? Hasta el último libro del Nuevo Testamento que se refiere al árbol de la vida como la característica del paraíso. Este árbol de la vida que está en Génesis 2, verso 9, también va a aparecer ahora en Génesis capítulo 22. Amén. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál es la importancia de todas estas cosas? Parece aquí. Lo primero, Jesús, por medio de él, tenemos la salvación. ¿De quién? Del pecado. Dios es revelado a los hombres. O sea, viene como el reconciliador, ¿ya? Para con los hombres. Acuérdense que viene a ser eso, ¿cierto? Él realiza el perdón de los pecados. Se revela como el amor. Cuán gran amor nos ha dado el Padre en darnos a quién? A su Hijo. Y por último, Jesús, ¿qué es lo que ofrece? La vida eterna a todos los hombres. Así que, amado hermano, la genealogía de Jesús no es algo así como pasajero de allá vino y de para acá, sino que tiene algo importante, un aspecto importante. ¿Cuál es? El bienestar del hombre, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo o el plan que Dios tiene? Es la salvación, la redención y la salvación del ser humano. Jesús termina, ya se va yendo, y dice, hoy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros estéis. ¿Se dan cuenta? Entonces, por tanto, la venida de Jesús, ¿qué significado para usted ha tenido? ¿Solamente regalos? ¿O ha sido el regalo más importante en darnos algo? Dios, en darnos su Hijo, en rescate y en salvación de nuestras almas y de ofrecernos una vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga. Ahí les voy a dejar una tareita en la cual comenta la importancia de Jesús y el árbol de la vida para nuestra época. Ya, ¿cómo usted lo ve hoy día? Explique por qué para usted es importante la expresión Dios con nosotros. ¿Qué significa para usted la palabra Dios con nosotros? Dios salva. ¿Qué significa eso? Dios salva.
según nuestros versos que hemos venido leyendo. ¿Cuál es el hijo de Adán donde comienza la genealogía del nuevo pacto? ¿Se acuerda que yo se lo mencioné recién? Que había un hijo de Adán y de ahí después surge la rama hacia Jesús mismo, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia de la genealogía según Mateo y Lucas? ¿Se acuerdan que les comenté que había una diferencia entre ambas genealogías? Hay dos fundamentales. La voy a decir. ¿Ya? Así que yo espero que esta reflexión bíblica o este tema que ha sido así como muy, muy breve, les sea de mucha, mucha bendición y ustedes lo puedan ser bendecidos. Que Dios les bendiga.